había una variación. Recording is on. Cuando había una variación de la tracción o de la compresión en el acero, ¿sí? Cuando había fisuras, ¿por qué? Y porque si hay fisuras, hay una variación de tensiones en el acero. Cuando hay un anclaje en los extremos de las barras, ¿por qué? Porque hay una variación de tensiones en el acero. Y también cuando hay variaciones de temperatura, ¿sí? Que al haber variación de temperatura, inducen a deformaciones en el acero y esas deformaciones producen variaciones de tensiones. Cuando hay contracción en el hormigón, cuando hay fluencia en el hormigón, los cambios volumétricos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se produzcan deformaciones en el acero y esas deformaciones van a producir cambio de tensiones. Siempre, entonces, que cambien las tensiones en el acero, van a aparecer, esto es lo fundamental, siempre que cambien las tensiones en el acero, van a aparecer tensiones de adherencia. Si las tensiones en el acero son constantes, no aparecen tensiones de adherencia. ¿Sí? Sigo otro poquito. Acá, las tensiones de adherencia, esta casi todos lo contestaron bien, me acuerdo, que me puse muy contenta. Las tensiones de adherencia son proporcionales a la calidad del hormigón. Claro, cuando el hormigón tenga mayor calidad, mayor va a ser el valor de las tensiones de adherencia que en él se produzcan. Esa casi todos bien la habían contestado. Esta. Las tensiones de adherencia son mayores en las barras nervuradas que en las barras lisas. Claro, ¿por qué es así? Porque en las barras nervuradas, a ver, les voy a mostrar un poquito esto. Acá lo tengo. Miren, cuando yo tengo esto es deformación, tensión de adherencia. Miren, cuando yo tengo una barra lisa, las tensiones de adherencia tienen un valor hasta acá. Y cuando yo tengo una barra nervurada, tengo una tensión de adherencia hasta acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la adherencia fundamental que se presenta en las barras nervuradas? Esta, la adherencia por corte, que es la que se produce cuando las nervaduras, se me había ido la palabra, las nervaduras presionan al hormigón y, bueno, empieza a producirse estas componentes de compresión, hace que se produzca una tracción y, bueno, ahí la adherencia entre el hormigón y el acero. Entonces, esta casi todos la habían contestado bien, era la 3. Vamos a la 4. El diámetro de las barras no tiene mayor influencia en los valores de las tensiones de adherencia. O sea, el diámetro no es muy influyente. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de acá. Fíjense, yo acá tengo distintos diámetros de barra y tengo una barra puesta en posición horizontal y fíjense que para una barra puesta en posición horizontal, por más que esas barras vayan teniendo distintos diámetros, la tensión casi es la misma. En cambio, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Cuando la barra está vertical, por más que tenga distintos diámetros muy grandes o diámetros chicos, no hay mucha variación en la tensión. Esto es un gráfico que sale de un ensayo, de ensayar. La 5. Las barras en posición vertical desarrollan mayores tensiones de adherencias que
que están en posición horizontal. Fíjense, en la posición horizontal, estas son las tensiones de adherencia. En la posición vertical, miren cuánto más grandes son las tensiones de adherencia. Tiene mucho que ver la posición de la barra. Las barras que están en la posición horizontal y tienen abajo más o igual a 30 centímetros de espesor de hormigón, están en una zona que se llama zona de mala adherencia. Hay poca adherencia en esa zona. Y un poco lo que yo les explicaba ayer era que es por la exudación, cuando se produce exudación y el hormigón pasa de un estado fresco a un estado sólido, se quedan canales y esos canales van llevando agua hacia lo que sería la superficie del hormigón, y cuando se encuentran con la barra, ahí es como que empiezan a producirse acumulación de agua debajo de la barra. ¿Qué pasa? Cuando esta agua sale del hormigón, ahí abajo queda el no contacto entre el acero y el hormigón. Por eso siempre las barras horizontales en la parte de arriba de las vigas que tienen más de 30 centímetros, se las considera que están en una zona de mala adherencia. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una columna que los hierros están verticales, eso no se va a producir. Por eso siempre que yo tengo una armadura vertical, es una zona de buena adherencia. Ahora vamos a la pregunta 6. Las tensiones de adherencia más efectivas son, bueno, y acá es por contacto, por rozamiento y por corte. Esta por flexión no existe, pero bueno, lo puse porque tenía que completar 4. Entonces, vamos a mirar un poquito eso. Miren acá. Yo tengo que en cualquiera de las dos barras, por contacto, fíjense, tendría una tensión de este valor, que es un valor chico. Y esa tensión de adherencia se debe, como dice acá, a las fuerzas capilares. Es una tensión muy baja. Luego tengo la tensión de rozamiento. Esta adherencia por rozamiento se produce cuando tengo dos elementos en contacto y hay un deslizamiento que se le considera de 0,1 milímetro, y ahí digo que se va a producir ahí una tensión por rozamiento. Pero claro, ¿qué pasa cuando paso ese límite de 0,1? Eso y sigo con más corrimiento, esa tensión desaparece. Y luego viene la adherencia por corte, que obviamente no se da en las barras lisas porque no tiene las nervaduras para que se produzca, y sí se dan las barras nervuradas, y obviamente fíjense que es la que llega hasta acá, es la más efectiva, es la que anda alrededor de este punto, y acá no existe, en esta barra no existe. Entonces, eso sería la explicación de esa. Y bueno, y terminamos el cuestionario. Bueno. Bien. ¿Les gustó? ¿Les gustó hacer este juego? Sí, profe. Estuvo bueno, sí. Está muy bueno. Estuvo bueno. Y por ahí los que no contestaron bien, les ayudó un poquito ahora con la contestación, a ver que habían contestado mal, ¿lo entendieron o tienen dudas? Profe, me parece que yo había leído mal, como me pasó por apurada, como era falso y verdadero con los colores. En la que decía el diámetro de las barras, ¿no tiene mayor influencia? Decía, por eso era falso. Es claro. No tiene mayor, es verdadero. El diámetro es verdadero, perdón, está bien. El diámetro de las barras no tiene mayor influencia. Perdón.
pueden tener Yo leí al diámetro. revés que tiene influencia y le puse positivo, por eso. No, bueno, claro, porque también hay una cosa, esto es, cuando competís, si contestás rápido, te da más puntos que si contestás lento. Sí, sí. Por eso es también. Bueno, lo han hecho muy bien y de vez en cuando, no les digo que todas las clases, pero de vez en cuando podemos jugar y es lindo y por ahí sirve para repasar algunos detalles. Yo tengo unas re buenas preguntas, pero hechas en el Moodle del tema que viene, que es el diagrama, momento curvatura. Vamos a ver si hago algo así o si lo hacemos por el Moodle, que también está bueno. Bien. Profe, creo que nunca le preguntamos, pero no es promocionable, ¿no? Promocionable. O no sé si nos comentó. No sé si nos había comentado, no recuerdo. No, el tema es así, es que nunca nadie se pone a la promoción, es que hay que tener los parciales aprobados, ¿sí? Y si tenés suponete, tenés un parcial aprobado, tenés la posibilidad de dar el final hasta donde llegue. Claro, ¿qué pasa? Yo ahora propuse tomar 3 parciales. En la presencialidad son 2 parciales. Entonces, era el parcial y a la semana tenías que dar la teoría. Entonces, cuando terminabas la materia, tenías la materia aprobada. Pero la teoría es re larga y nunca nadie se presenta. Por eso es que hasta me olvido que existe esa posibilidad. Está bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, sigo presentando y me voy a ir al PowerPoint de la clase de hoy. Bien. Pero obviamente que si ustedes quieren, lo hablamos y tienen la posibilidad de presentarse así y dar la materia, bueno, en este caso en 3 partes sería, porque es después de cada parcial. Bien, bueno, vamos a empezar con lo que sería el diseño de las vigas sometidas a la flexión. Y el diseño de las vigas sometidas a flexión en hormigón se hace en el estado límite último. Pero antes de llegar a esto del estado límite último, nosotros en la clase de hoy nos vamos a abocar al trazado de las curvas de esfuerzos flectores versus deformaciones. Y para ello vamos a analizar el comportamiento de una viga flexión en estado elástico, ¿sí? Que es en estado 1 y en estado 2, hasta las tensiones de servicio, y también en estado ya fisurado, donde la tensión en el hormigón va a ser igual a la tensión característica. Y volvemos un poco en un repaso. La clase de hoy es una clase cortita. Volvemos un poco en un repaso a lo que habíamos visto el otro día, cuando nosotros teníamos un elemento que era la viga, que la viga esta estaba apoyada en sus 2 extremos, sometida a una carga P. Esta viga, estas cargas producen un momento flector que tiene esta forma y un esfuerzo cortante que tiene esta forma. Cuando este momento flector es muy pequeño, en la deformación, ¿sí? De la parte inferior va a ser muy chica,
lo mismo que en la parte superior, las deformaciones van a ser muy chicas. ¿Por qué? Porque el momento es muy chico. Entonces, las tensiones también van a ser muy pequeñas. ¿Y qué va a pasar? Al ser tan pequeñas las deformaciones de tracción en el hormigón va a ser hábil para tomar esas tensiones de tracción y va a ocurrir lo que vemos acá en este gráfico, donde el hormigón toma tensiones de compresión en la parte de arriba y tensiones de tracción en la parte de abajo, esto es lineal, y el acero también toma tensiones de tracción. Pero el hormigón también. ¿Y por qué toma esas tensiones de tracción? Porque no está fisurado. Y una cosa muy importante es que la relación entre las deformaciones y las tensiones es lineal. ¿Y por qué es lineal? Porque en este caso el material obedece a la ley de Hooke, donde las tensiones y las deformaciones específicas están relacionadas mediante la función lineal. Bien, entonces en la viga vamos a tener trayectoria de tensiones principales de tracción y perpendicular a ella vamos a tener trayectoria de tensiones de compresión. ¿Cómo trazamos esas trayectorias? Recuerden, siempre estando en estado 1. Básicamente, nosotros sabemos que cuando no tenemos la sección fisurada, vamos a tener una tensión de flexión, que es sigma X, que está representada acá, de esta forma, y esta tensión va a ser igual a el momento dividido el módulo resistente. Entonces, positiva, ¿sí?, en las fibras de abajo, que está traccionada, y negativa en las fibras de arriba de la viga, que va a estar comprimida. Va a ser la misma. Perdón. ¿Sí? O sea, voy a tener una tensión acá y una tensión acá, y obviamente en el hormigón va a ser la misma. Después aparecen tensiones de corte. Estas tensiones de corte, ¿sí?, que acá están representadas como tau xi, siempre primero es el valor del eje perpendicular y luego el del eje paralelo. Y esta tensión va a ser igual a ¿quién? A el esfuerzo de corte por el momento estático dividido la inercia y dividido el ancho. Ahora bien, estas tensiones de flexión y de corte, si nosotros las componemos mediante, ¿se acuerdan? Mohr, va a aparecer ¿quiénes? Las tensiones principales de tracción, como sigma 1, y las tensiones principales por compresión, que es sigma 2, y el elemento, el diferencial, va a estar rotado en un ángulo phi, y ese ángulo phi se saca como las tensiones tangenciales sobre las tensiones de flexión. Entonces, esto de sacar estas trayectorias, que serían estas que aparecen acá, ¿cuándo van a existir estas trayectorias? Estas trayectorias van a existir siempre y cuando la viga esté en estado 1 sin fisurar. Una vez que esta viga ya se fisura y que no son válidas estas fórmulas, ya esas trayectorias no son de esa forma. Bien, entonces, siguiendo con un repasito de lo que habíamos visto ayer, pero que nunca viene mal, si yo empiezo a aumentar un poco la carga,
esta, de tal forma que las tensiones de tracción que se produzcan en la parte de abajo de la viga sean mayores que las tensiones admisibles a la tracción, y yo voy a repetir un poco los números que dije ayer. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un hormigón que es un H30, quiere decir que la resistencia característica a compresión es de 30 megapascales y la resistencia característica a tracción se saca con una formulita que la da el reglamento y dice que es 0,625 por la raíz cuadrada de la tensión característica. Eso, recién hice la cuenta, para un hormigón H30 da 3,4 megapascales. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente la resistencia de la tracción que tiene el hormigón a la tracción es un 10% de la resistencia que tiene a la compresión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento un poquito esta carga, ¿qué va a pasar? Y ya me voy a exceder de esos 3,4 megapascales y se va a empezar a fisurar. Cuando se empiece a fisurar la viga, ya el elemento, esta viga, en esas secciones no va a estar más en un estado 1, sino que va a estar en un estado fisurado, estado 2. Entonces, si tomo una sección de acá que está en estado 1, el comportamiento con respecto a las deformaciones y tensiones va a ser el mismo que vimos en la otra diapositiva, acá, ¿sí? Donde se cumple ley de Hooke, hay linealidad entre esfuerzos de tensión, deformación, y una cosa que siempre la relación esta de deformaciones, de compresión y de tracción, siempre es lineal. ¿Por qué? Porque aún estando deformadas las secciones de las vigas, siempre se van a mantener planas. Bien, ¿qué pasa cuando hago un corte acá? Estoy con una sección así, donde voy a tener deformaciones en el hormigón a compresión, deformaciones a tracción, ¿sí? En el hormigón y en el acero. Esto va a seguir lineal. ¿Qué pasa? En la parte que está comprimida va a tomar tensiones de compresión, pero la parte del hormigón que está traccionada ya no va a tomar tensiones de tracción. ¿Por qué no va a tomar tensiones de tracción? No va a tomar porque las tensiones que hay acá al haber aumentado la carga ya son mayores que las tensiones admisibles de tracción y esto está fisurado. Entonces, acá la tracción solo la va a tomar el acero. Sigo aumentando la carga y esta zona, ¿sí? Se empieza a agrandar. Y ahora miren todo lo que tengo de la viga en estado 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy acá, ¿sí? En el estado 2 y que todavía hay linealidad entre las deformaciones y las tensiones, ven que acá hay un comportamiento lineal, es porque la tensión en el hormigón a compresión es aproximadamente igual a la mitad de la tensión característica. Y esto justo coincide con el comportamiento de las estructuras sometidas a las cargas de servicio. Cuando en la estructura tengo cargas de servicio, hasta ahí llego ley de Hooke, pero ¿qué pasa?
ya superé las tensiones admisibles de tracción y el hormigón no está tomando tracción, solo el acero. Pero después aumento la carga y las tensiones en el hormigón ya se hacen mayores que la mitad de las tensiones características. Incluso hasta llegan al valor de las tensiones características. Entonces, ¿cómo se comporta estas secciones? Bien, siempre la relación de deformaciones es lineal, o sea, entre las deformaciones del hormigón y las que se producen en la parte inferior por el acero, pero acá donde se pierde la linealidad es entre las deformaciones y las tensiones. Aquí ya tengo una función de este tipo que, como dice el reglamento, puede ser muchas funciones, puedo adoptar muchas funciones. Nosotros adoptamos una que es constante y en la práctica, en la teoría antes vimos que Modifi-Griffith es una curva que se puede establecer entre las tensiones y las deformaciones del hormigón. Bien, entonces, ¿qué habíamos visto el otro día? Nosotros el otro día habíamos visto que en el laboratorio podíamos tener una viga que la apoyábamos en dos rodillos, que le aplicábamos una carga puntual también por interposición de dos rodillos y con la prensa hacíamos bajar la carga. ¿Para qué? Para producir momento y obviamente corte. ¿Y cuál era la idea de tener este elemento en la prensa? La idea era de irlo ensayando, ir de a poco aumentando la carga en pos de obtener este resultado, de poder sacar esto. ¿Y cómo podríamos sacar de un ensayo este diagrama? Bueno, recuerdan que yo les dije que se medían las deformaciones en el acero. ¿Cómo? A través de estos elementos que se llaman strain gauge, que son elementos que sirven para medir deformaciones. Entonces, se ponen en el acero y también se ponen en el hormigón. ¿Dónde nos interesa a nosotros? Nos interesa en la parte que se va a fisurar del hormigón. Bueno, ahí puede ser algún punto, pero donde más nos interesa es lo que está pasando en la parte comprimida del hormigón. Acá, a la altura de la armadura y en la parte comprimida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Yo voy a ir poniendo un nivel de carga. Voy a cargar y con las cargas yo puedo sacar qué momento, si conozco las dimensiones de la viga y tengo las cargas, sé cuál es el momento. Tengo el momento. Con esto de medir las deformaciones puedo realizar este gráfico. Con este gráfico me voy a los gráficos donde de deformaciones y tensiones del hormigón, ¿sí? La curva esa que dije yo recién de Modifi-Griffith, y saco, ¿quién? Las tensiones, ¿no es cierto? Entonces puedo sacar las tensiones a las que está sometido el hormigón y con esta deformación también puedo sacar las tensiones a las que está sometida el acero. ¿Y qué puedo hacer? En principio puedo comprobar que este par interno va a ser igual al momento que yo voy a estar aplicando en mi viga, y de este gráfico el ángulo que se forma entre lo que sería la sección
no deformada y la sección deformada es el ángulo phi, este es el ángulo phi, que es el ángulo de curvatura. Entonces, vengo acá y ya puedo dibujar los puntos a medida que voy aumentando la carga. Primero, esta viga no va a estar fisurada y voy a hacer el punto B, después voy a ir cargando más y voy a llegar hasta este punto, que es donde el acero fluye, y por último voy a llegar a la rotura de la viga y voy a poder determinar el punto E, siempre sacando por medio de los strain gauge estas deformaciones y obteniendo los ángulos de curvatura. Ahora bien, esto lo podríamos hacer en el laboratorio. Nosotros ahora no estamos haciendo ningún ensayo, porque estos son ensayos que se preparan con mucho tiempo, y lo que vamos a hacer es hacerlo en forma manual. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con números en nuestros cuadernos. Bien, para eso, lo primero que vamos a proponer es una sección. Esto yo ahora se los voy a dar en la teoría, pero después con Antonella el viernes lo van a hacer en la práctica. Bien. Lo importante es que voy a tener definida una sección. Voy a saber cuánto mide de ancho, cuánto mide de altura, en qué lugar están puestas las armaduras, qué cantidad de armadura tengo, cuál es su diámetro. O sea, yo voy a conocer la sección. Bien, entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es sacar este punto. O sea, el punto donde esta sección de hormigón comienza a fisurarse. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Yo voy a determinar cuál es el momento cuál es el momento de fisuración. Y el momento de fisuración, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el momento de fisuración, ¿sí?, va a ser igual a la tensión admisible de tracción por la inercia de la sección homogeneizada, dividido la distancia desde el eje baricéntrico hasta la fibra del hormigón que esté más traccionada. Entonces, vamos a ir viendo cómo calcular esto. En principio, nosotros vimos el otro día cómo sacar la sección de hormigón homogeneizada. ¿Por qué sacamos una sección de hormigón homogeneizada? Porque en esta instancia es válida ley de Hooke, ¿sí? Recuerden, hasta acá, hasta las cargas de servicio, tiene validez la ley de Hooke. Entonces, saco el área homogeneizada del hormigón, que va a ser igual a la base del hormigón por la altura, más, ¿quién? N. ¿Recuerdan ustedes quién era N? N es la relación del módulo longitudinal del acero dividido el módulo longitudinal del hormigón. Menos 1 por el área del acero. Bien, entonces yo tengo el área homogeneizada, ahora puedo sacar la distancia desde la fibra más comprimida al eje neutro, y esa distancia va a coincidir el eje neutro con el eje baricéntrico. Entonces, acá lo que digo es que, bueno, saco, fíjense,
momento de área con respecto a un eje que marco acá, que va a ser la base por la altura sobre 2, entonces me queda esto, más, ¿quién? Esta área, ¿sí? Que es esto, el área del acero por n-1, multiplicada por ¿quién? Por esta distancia que es d. Y todo eso dividido por el área homogeneizada. Con eso, ¿sí? O sea, aplicando Steiner, saco este eje, en lugar de este eje. Una vez que tengo este eje, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar la inercia con respecto a ese eje. Entonces me va a quedar, ¿ven? La base por la altura del cubo sobre 12 más esa área multiplicada por la distancia que tengo desde el baricentro, que sería h sobre 2 del rectángulo, menos IG, hasta este eje. Todo eso al cuadrado, y después también esta área, el área de la armadura, multiplicada la distancia de la armadura hasta este eje, y todo eso elevado al cuadrado. Bien, ya acá tengo todo, por lo tanto, puedo determinar este valor. Conociendo esto, conozco la inercia, entonces puedo determinar el momento crítico. Entonces, tengo el momento crítico, y el momento crítico dividido el módulo de elasticidad del hormigón y la inercia esta homogénea, voy a sacar el ángulo de curvatura. Entonces, con estos dos valores puedo determinar cuál va a ser el punto B. Muy bien. Tengo ya el punto B determinado. ¿Puedo llegar a sacar esto y saber con qué tensiones voy a estar trabajando? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo este ángulo, ¿sí? Que es este. Entonces, al tener este ángulo, yo puedo saber, como dice acá, cuál es esta deformación. Porque como el ángulo es muy chico, se iguala el ángulo a la tangente del ángulo. Entonces, voy a decir que la deformación, bueno, va a ser el ángulo por lo que sería la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más comprimida. Y lo mismo voy a hacer para sacar la deformación en el acero, el ángulo por la distancia a la que está la armadura. Y una vez que tengo las deformaciones del hormigón, yo con la deformación del hormigón puedo sacar la tensión en el hormigón. ¿Aplicando quién? Aplicando ley de Hooke. Y también puedo sacar la deformación en el acero, la tensión en el acero, también aplicando ley de Hooke. Entonces, he resuelto este punto y sé cuáles son las deformaciones y las tensiones a las que está trabajando el material. Bien, estoy acá. Ahora... Profe, una consulta rápida. Sí. En ese punto anterior, cuando hallamos las deformaciones, ahí teóricamente era que las deformaciones eran iguales, ¿no? Ahí nos tendrían que dar iguales las del acero que las del hormigón, ¿o no? No. En la ley de Hooke? No. No van a dar iguales, porque si bien el ángulo es igual, yo estoy sacando acá, bueno, este eje no queda totalmente en el centro, queda un poquito más abajo, debido a que acá tengo más área. Entonces claro, sí, va a quedar un poquito más abajo. Y van a quedar parecidas, pero no iguales. Y después, bueno, tengo esta distancia, y acá, o sea, en la parte de abajo no me interesa saber o si querés sí me interesa, pero por ejemplo, acá no está sacada la deformación que se produce
en el hormigón, en la última fibra, sino que está sacada la deformación que se produce en el hormigón a la altura de donde están los hierros, que son más o menos unos 4 centímetros más arriba. Entonces, estas deformaciones, por eso es que no van a quedar muy distintas, porque incluso uno los ve acá que no quedan muy distintas, pero no son exactamente iguales. Si me preguntas por eso. Está bien. Gracias. Tendría que tener muy poquita armadura, pero ya teniendo un poquito de armadura, esto va a hacer que baje, y de ahí es que no está exactamente en H/2 este eje. Eso es. Bien. Entonces, lo que tenía antes, lo que he dejado atrás es esto. Tengo la sección definida, es una sección homogénea, no está fisurada. Tengo las barras que en vez de hacerlas trabajar con la tensión del acero, es como que le aumento un poco la armadura y paso a que trabajen con la tensión del hormigón, por eso hablo de área homogeneizada. Tengo estas deformaciones, tengo este eje, este ángulo, puedo sacar cuánto vale C, ¿sí? Puedo sacar cuánto es la tracción que toma el hormigón, cuál es la tracción que toma el acero. Ahora bien, ¿qué hago yo? Paso siguiente, yo quiero sacar este punto, el punto C, donde tengo cargas de servicio. Y la tensión a la que trabaja el hormigón ahora ya es una tensión que es la mitad de la tensión característica. Entonces, para lograr que aumente la tensión en el hormigón, ¿qué voy a tener que hacer? A esa sección que tenía le voy a tener que aumentar la carga, ¿no es cierto? Entonces, al aumentarle la carga, ¿qué va a pasar? Voy a tener más momento, voy a tener un delta momento, ¿sí? Acá era con la carga P chica y acá aumento la carga para llegar a tensiones mayores. Entonces, bueno, voy a tener esto. ¿Qué va a pasar ahora con las deformaciones? Al tener mayor momento, voy a tener también mayores deformaciones en el hormigón, ¿sí? Va a crecer las deformaciones en el hormigón y también van a crecer las deformaciones en el acero. Y el eje neutro que antes estaba acá abajo, ahora se va a ir un poquito para arriba. Va a aparecer tensiones en el hormigón que van a tener esta forma. ¿Por qué van a tener esta forma? Porque hasta acá se sigue manteniendo la linealidad, es aplicable la ley de Hooke entre las tensiones y las deformaciones. Pero el hormigón ya no va a estar tomando tensiones de tracción. Entonces, voy a poder dibujar este punto. ¿Cómo voy a hacer? Bien, esta es mi base. Voy a querer trabajar con una tensión en el hormigón que sea la mitad de la tensión característica. Así va a estar mi sección. Voy a tener hormigón, ¿sí? Comprimido, y voy a tener acero, que lo voy a convertir para que este acero trabaje como si estuviese trabajando con un material hormigón. Entonces ya no puedo poner el área chiquita del acero, tengo que poner esa área de acero multiplicada por N, que yo ayer les había hablado que ese N valía entre 8 y 10. Voy a tener esta sección, ¿está? Bien. Las deformaciones van a ser de este tipo, siempre lineales, y las tensiones van a ser lineales, ¿sí? Las de compresión van a ser lineales con respecto a las deformaciones, y acá solo va a tomar tracción el acero.
¿Cómo hago esto? Bien, ¿cuál es esa variación de tensión que yo le tengo que aplicar al hormigón? Bien, yo ahora le quiero aplicar quiero que el hormigón trabaje a esta tensión, que es esta. Pero yo antes ya tenía el hormigón trabajando con una determinada carga, ¿no es cierto? Y esa carga generaba la tensión admisible de tracción en el hormigón. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora voy a tener que aumentar esa tensión. ¿En qué cantidad? En esto menos lo que ya tenía el hormigón. Entonces, me queda este diferencial de tensiones. Muy bien. Tengo un diferencial de tensiones. Entonces, con el diferencial de tensiones, yo ahora voy a sacar el diferencial de momento, o sea, la variación que va a tener el momento debido a que yo voy a tratar de aumentar las tensiones en el hormigón. Y el diferencial de momento, ¿cómo lo voy a sacar? Y lo voy a sacar con ese diferencial de tensiones multiplicado la inercia de esta sección, ¿sí? Y dividido la distancia desde el eje neutro a la fibra más comprimida. Con eso voy a sacar el momento. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que yo no tengo ni el eje neutro ni esta inercia. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a venir, hay una tabla que está en el ASI 432 que nos da las inercias de las secciones fisuradas. Entonces, yo voy a venir a esta tabla, ven que acá está representado lo que yo tengo. Esto es sin armadura en la parte de arriba, hierros que tomen compresión, y esta es con armadura en la parte de arriba. Yo voy a trabajar sin armadura en la parte de arriba. Fíjense que yo no tengo armadura en la parte de arriba, tengo solo armadura en la parte de abajo. Entonces, y mi viga es rectangular, también hay para viga T. Entonces, yo tengo esto, viniéndome acá, fíjense que me va a dar el valor de A. A sería la distancia al eje neutro y también me va a dar la inercia crítica. Y para esto, fíjense que me dice que es 2 veces D. D es la distancia desde el acero hasta del baricentro del acero hasta la fibra más comprimida. B es un término que está acá, que fíjense que depende del ancho más N, que N es siempre la relación de módulos, por el área. Y bueno, y con eso saco el A. Y una vez que tengo A, después vengo acá y saco la inercia crítica. Entonces, con esos dos valores, me vengo acá, saco la variación de momento y ahora, con la variación de momento, puedo sacar el momento total que yo estoy aplicando en esa sección, que va a ser el momento crítico que venía aplicando más esta variación que estoy aplicando ahora. Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar este punto, ¿está? Este momento, pero todavía me falta para determinar el punto me falta la curvatura. ¿Cómo hago con la curvatura? Bien, yo tengo la variación de momento, tengo la inercia, que recién la saqué de la sección fisurada, y tengo el módulo de elasticidad del hormigón. Con eso puedo sacar delta phi y a ese delta phi le sumo el delta que tenía antes y saco el phi. Entonces ya ahí sí estoy determinando el punto. Bien.
ya determiné este punto, pero por ejemplo, a mí me interesaría saber cuáles son las deformaciones que tengo en el hormigón y cuáles son las deformaciones que tengo en el acero. Para saber las deformaciones en el hormigón, voy a sacar cuánto más se deformó a partir de que yo le apliqué ese escalón de carga que produjo ese delta M. Entonces, voy a sacar que esa variación de deformación va a ser igual ¿a quién? A delta phi por esta distancia. Y este negativo, ¿por qué se pone? Porque es una deformación en compresión. Pero a la hora de sacar la deformación, ¿qué voy a hacer? A la deformación anterior que tenía, le sumo esta. Y si a esta le pongo negativo, a esta le pongo negativo, y si a esta le pongo positivo, a esta le pongo positivo. Tengo la deformación esta, con la deformación yo puedo sacar la tensión aplicando directamente ley de Hooke. Y exactamente lo mismo puedo hacer con las deformaciones en la parte de abajo. Yo voy a tener el ángulo, el delta del ángulo, y con el delta del ángulo y esta distancia, que es D menos KD, voy a sacar la variación esta de deformación en el acero, que la voy a sumar a la deformación anterior, y con eso, aplicando la ley de Hooke, puedo saber las tensiones que voy a tener en el acero cuando esté trabajando con cargas de servicio. Y fíjense que a las deformaciones del acero uno siempre por ahí las identifica como FI. FI es la tensión en rotura, pero cuando estoy en servicio se llaman FS. Y esta tensión que estoy sacando acá, ¿qué tensión va a ser? Y va a ser esta, tiene que ser esta, porque fue lo que propuse de entrada. Entonces, esto que ahora lo ven todo con mucha fórmula y deben estar perdidos con tanta fórmula, y eso es lógico, después lo van a ir haciendo en la práctica, y a esto le van a ir poniendo números, y eso lo van a hacer el viernes, y yo creo que lo van a entender. Y si no, otra vez volveremos hasta que lo puedan entender. Profe, una consulta. No sé si solamente a mí o a los chicos también, pero todavía no está habilitada en la plataforma lo de esta semana, ¿no? Ay, no. O no sé si es a mí solo, a mí sola. Mira. Creo que no. No está habilitada. ¿Los videos de las clases vos decís? No los vi tampoco yo. No, los videos de las clases los subí ayer, el de ayer por lo menos. Me refiero a la plataforma, lo que es el material, las diapositivas y todo eso no lo vi yo, no lo encontré, no me aparecía. Hasta seguridad estructural está. Ay, chicos. Claro, lo de la semana pasada. Bueno, esperen un poquito que total ahora yo lo estoy dando. Yo ni bien salga de la clase lo voy a, lo voy a subir porque, o sea, yo lo tengo puesto, pero no quiero que lo vean así porque hay una presentación que está... que era la del año pasado, y ahora le cambié unas cositas y quiero subir esta presentación. Profe, yo le consulté porque por ahí me apareció, sí, yo no la podía ver y me interesaba tenerlas diapositivas por ahí antes como para ir mirándolas o algo. Claro, sí, y a mí también me interesa eso, sí, y ya que estamos, les digo, en esta presentación que está esto, vamos a llegar hasta, creo que la diapositiva 20 o 22, una cosa así, muy, muy cerquita. Pero es una presentación que tiene como 60 diapositivas. Las otras son, les digo por si les interesa, son las que vamos a ver la semana que viene.
para que Perfecto, ustedes profe. vayan mirando. Perdón que le corté, lo que pasa es que justo habló No, de se refirió a ese tema y me acordé. No, pero está re bien, no, está bien. Y gracias porque hay veces que yo me olvido. Claro, lo que pasa es que yo le había puesto que no lo miren porque hice unos cambios. Cuando fui mirando la clase, hice unos cambios y quiero que los que tengan con los cambios que hice. No Está hay bien, problema. profe, pero bueno, por ahí se había olvidado de habilitarla o algo de eso Sí, y por sí, eso le sí, comenté. no, Me es aparecía eso. semana Sí, la del verdad me 31 olvidé al de 5. habilitarlo porque es como decís vos, a mí me gusta, ya que está la posibilidad que tengan el material antes de entrar a la clase, pero esta vez me Claro, y olvidé. decía semana del 31 al 5 de septiembre y digo, por ahí se olvidó Claro, habilitarla o algo. no. Sí, bueno, pero ya ahora cuando tengan con Antonella van a tener todo porque van a necesitar esta tabla del PowerPoint, la van a necesitar para la práctica y eso, así que se las voy a subir. Y ustedes en la práctica van a hacer 2 secciones diferentes, o sea, la misma sección, ¿sí? En tamaño de hormigón, pero con distinta armadura. Van a tener una sección que va a ser con mucha armadura y una sección que va a ser con menos cantidad de armadura y van a obtener 2 curvas que son las que están representadas acá. Entonces, este diagrama, ¿por qué yo estoy tanto que quiero ver este diagrama y para qué sirve? Bueno, este diagrama, estos diagramas me dan una idea cuál es en principio el momento que voy a tener yo cuando la sección se rompa. ¿Ven? Miren acá, realmente estos números, ¿qué es este? Será? Bueno, no importa, pero yo por el tamaño me doy cuenta que, miren, en esta viga yo tengo la misma sección de hormigón que en esta, pero en esta tengo mucha más cantidad de armadura. Al tener más cantidad de armadura, ¿qué pasa? La sección va a tomar mayor momento. En esta, al tener menor cantidad de armadura, ¿qué pasa? La sección va a romper tomando menos momento. ¿Eso lo pueden ver o tienen dudas en eso? Sí, se ve. ¿El eje ¿Sí? X qué era, profe? Sería la deformación. Es el ángulo de curvatura. Está bien. Que O sea que representa. sería como menos resistente, pero tendría una mayor deformada que está hacia la derecha. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es otra gran cosa que hay que ver. Esta tiene más hierros, mayor cantidad de armadura, aguanta más, pero se rompe y, como dijo el compañero, no se deforma tanto como esta. Entonces, cuando ustedes necesitan hacer una viga, ¿y qué les parece? O sea, bueno, obviamente que si tiene que resistir esto, le van a poner esa determinada cantidad de hierro. Si tiene que resistir esto, le van a poner esta determinada cantidad de hierro. Pero cuando uno hace un diseño, lo que desea es que, por lo que veníamos hablando, en flexión siempre dijimos que era positivo el esfuerzo porque antes de llegar a la rotura teníamos que... Presentaba una deformación, profe, no tenía una rotura bruta. Exacto, no teníamos una rotura frágil. Tengo una deformación una deformación que te avisa que... Claro. Que se está deformando justamente y no se rompe antes la deformación. Que se está deformando y que se va a romper si se sigue deformando. En cambio, en una columna no hay ese aviso. Y entre estas dos vigas, la que más va a avisar va a ser
la que tiene rosa. la curva rosa. ¿Por qué? Porque es una sección más dúctil que la que tiene la curva verde. ¿Está? Son las cosas que podemos observar viendo estas curvas. Después que cuando no se fisura, la capacidad para tomar momento es muy reducida. Fíjense lo poquito que toma de momento. Y que cuando está con una carga de servicio, miren, esta toma este momento y esta está tomando este momento. Eso, y tiene un poquito de deformación. Obviamente está más, pero eso sería lo que estamos viendo en estas curvas. Bien. Nos falta de estas curvas determinar estos puntos, estos dos puntos. Para determinar esos dos puntos, vamos a introducirnos un poquito en lo que serían las hipótesis básicas del diseño de resistencia a flexión. Esos puntos que nos faltan determinar son los puntos donde el momento, ¿sí?, llega, es el máximo que puede tomar la estructura y es el momento de la falla. Justamente ese punto coincide con el diseño de la resistencia a flexión, donde dice que la inecuación que utilizamos es esta, donde el momento último siempre tiene que ser menor o igual que el momento de diseño. Y el momento de diseño es el momento nominal multiplicado un factor de minoración de resistencia. Y el momento último es el momento determinado por las cargas de servicio mayoradas. Entonces, esto que son las premisas en las que se basa la mecánica para vendría a ser las hipótesis básicas de diseño en el hormigón a flexión, es válido siempre que la longitud del elemento dividido la altura sea mayor o igual que 4. Y a estas vigas se las llama vigas esbeltas. La mayoría de las vigas son vigas esbeltas, pero cuando L sobre H es menor que 4, a esas vigas se las llama vigas cortas o vigas paré. Esas vigas las vamos a ver el año que viene, pero en hormigón 1 vemos estas que son las vigas esbeltas y que para su cálculo tenemos que tener en cuenta estas hipótesis que ya las sabemos, pero que las vamos a ir repasando. ¿Qué dice esto? ¿Cuáles son las hipótesis? Se las leo y se las explico. Los esfuerzos internos, tales como momentos flectores, en una sección cualquiera de un elemento, están en equilibrio con las acciones externas en esa sección. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un momento exterior producido por las cargas mayoradas dividido este phi. Tengo este momento. Este momento viene debido a las cargas exteriores y produce en el interior un par, que es este que estamos viendo acá, o sea, estas cargas multiplicado por este brazo, y este par tiene que ser igual a este, tiene que estar en equilibrio, y eso va a pasar. La otra es, las deformaciones unitarias en una barra de acero embebidas en el hormigón
solicitadas a esfuerzo axial de tracción o compresión es igual a la del hormigón circundante. ¿Qué pasa? Cuando yo esté sometiendo a esta sección al momento las barras de acero van a tener que en este caso tomar la tracción. Entonces, las barras estas toman la tracción y se van a deformar. Se van a deformar la misma cantidad, va a ser la misma deformación que se produce en el hormigón que está pegado a ella. Eso es muy importante y eso es la condición fundamental de que el hormigón trabaja como hormigón armado. Y es justamente lo que vimos la clase pasada, que es el tema de la adherencia. Esto ocurre porque hay adherencia entre las barras y el hormigón. Entonces, al deformarse la barra, se deforma el hormigón y viceversa. Al deformarse el hormigón, se deforma la barra. La otra, las secciones transversales planas antes de la aplicación de la carga siguen siendo planas para el elemento cargado. Por ejemplo, tengo esta sección que la represento con esta línea. Tengo esta sección en el hormigón, ¿sí? Que puede ser una sección, en este caso, como estamos con el momento de diseño, va a ser la sección que sea la más solicitada. Cuando esta sección se deforma, pasa a ser esta. ¿Está? Pero esta sección era plana y sigue siendo plana aún después de deformada. Entonces, eso es lo que dice acá. Que quiere decir que las deformaciones del hormigón y del acero están unidas por una recta. Después, la otra. Las fisuras son en general muy delgadas. Cuando estoy en una zona 2, las fisuras son delgadas. Apenas se pueden ver y su presencia implica que el hormigón fisurado no tiene capacidad para absorber tensiones de tracción. Cuando yo estoy en esta parte, que sería la parte traccionada de la viga, una vez que excedo las tensiones admisibles de tracción, que son muy bajas, el hormigón deja de tomar tracción. Esas son las hipótesis de diseño. ¿Todos entienden esto? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra sección con la armadura sometida a un esfuerzo flector, que acá no está dibujado, pero tendría que estar, el esfuerzo flector, se va a producir deformaciones que van a inducir a estas tensiones. Y acá, miren qué aparece esto. ¿Saben qué es este granito que aparece acá? Es que cuando estoy por acá con muy bajas deformaciones de tracción, tengo muy bajas tensiones en el hormigón y el hormigón es capaz de tomar esas tensiones. Pero nosotros siempre como hipótesis decimos que el hormigón no toma tracción, no toma, porque es tan poquito que no directamente la despreciamos. Entonces, ¿cómo se ve esto en una vista, o sea, en una perspectiva? ¿Ven? Yo tengo la sección, las armaduras tomarían la tracción y ven el volumen de tensiones sería este que vemos acá para la compresión. Siempre dijimos que trabajamos con 0,85 de la tensión característica y bueno, sería esto. Pero es muy difícil calcular este volumen de tensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros siempre trabajamos con un volumen simplificado. En este volumen simplificado, ¿cómo lo vamos a
¿Cómo lo vamos a obtener? Bien, las tensiones máximas siguen siendo estas, 0,85 de F'C, y trabajamos con tensiones constantes, pero no hasta el valor de C, que sería el eje neutro, sino hasta un eje neutro ficticio que va a estar un poquito más arriba que el eje neutro real. Eso, la profundidad de este eje neutro ficticio la llamamos A y tiene un valor que es igual a beta 1 por C. Este valor de beta 1 está dado en el reglamento y dice que cuando el hormigón es menor que H30, menor o igual, es 0,85 y si es mayor, bueno, ya hay que hacer esta cuenta, pero nunca puede ser menor que 0,65. Con esto va a bajar un poquito de 0,85 porque esto es una resta, pero si da menos de 0,65 ponemos 0,65. Entonces, fíjense que en este caso es muy fácil determinar este volumen de tensión, porque conocemos cuánto vale la tensión, conocemos esto y conocemos el ancho del elemento, entonces es fácil determinar cuánto vale esta carga C. Y también este brazo, que al ser esto constante, esta carga, ¿dónde va a estar actuando? Y va a estar actuando en el centroide de este rectángulo, a una distancia desde acá a sobre 2. Entonces, esta distancia va a ser igual a ¿quién? A D, que es la altura desde donde están desde el baricentro de los hierros hasta la fibra más comprimida, menos esta distancia que es A sobre 2. Bien, entonces, volviendo un poco con las ecuaciones, y a nosotros las que nos está interesando ahora es justamente esta, la ecuación de flexión, nosotros vamos a decir que siempre la resistencia última, ¿sí?, o el momento flector último, tiene que ser menor o igual que el momento de diseño. Y que el momento de diseño es el momento nominal multiplicado por un valor phi. Este valor phi va a tener un valor de acuerdo a qué esfuerzo tengamos que sacar, estemos trabajando. Si nosotros trabajamos en flexión, que es lo que nos va a estar importando ahora, esta reducción va a ser de, como dice acá, 0,9. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros trabajamos en flexión, las deformaciones del acero siempre van a ser mayores o iguales a 0,005. En rotura, el acero se va a deformar esto 5 por 1000 o más. Entonces, en esos casos se dice que es una zona que está controlada por la tracción. Esto me da idea que si hay tanta deformación, ¿sí?, voy a tener lo que dijimos recién, lo que ustedes expresaron recién y que estaba muy bien, que voy a tener roturas con aviso. En cambio, cuando yo esté en una zona controlada por compresión, esas deformaciones van a ser muy chicas, van a ser del 2 por 1000 o menores. Y el phi va a valer 0,65. Volviendo un poquito atrás, para vigas y para losas en flexión, para elementos flexionados,
siempre, siempre ese phi va a valer 0,9. ¿Por qué? Porque las deformaciones en el acero voy a imponer que sean mayores que 5 por 1000. En cambio, cuando esté en columnas, ese phi va a valer en compresión 0,65. ¿Por qué? Porque la deformación va a ser menor que el 2 por 1000. ¿Y qué es este valor? ¿Qué es esto que muestra acá? Esto que muestra acá puede ser algo importante, es la relación que existe entre la profundidad del eje neutro y lo que sería la altura de cálculo, que es la distancia desde el baricentro de la armadura hasta la fibra más comprimida. ¿Y qué dice? Que cuando la deformación del acero tiene este valor, ¿sí? La relación está entre esta distancia y esta es de este valor. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Por algo muy sencillo. ¿Cómo sale esta cuenta? Esta cuenta sale de hacer una relación de triángulos. ¿Cómo? Diciendo, siempre, siempre la deformación en compresión última va a ser del 3 por 1000, siempre. Y si la deformación del acero es del 5 por 1000, ¿qué voy a decir? Voy a decir que una deformación que sería del 8 por 1000, que sería toda esta, va a ser AD, como esta deformación del 3 por 1000 va a ser AC. Hago esa cuenta y obtengo esto. Y un poco lo que me está queriendo decir es que el eje neutro va a tomar casi, o sea, la compresión va a estar más o menos en el 40% del elemento va a estar comprimido. En cambio, fíjense acá, cuando hago lo mismo, pero acá en vez de 5 pongo 3, esto da 60. ¿Y esto qué me quiere decir? Que cuando estoy en compresión, ¿sí? Trabajando ya con columnas que sometidas a compresión, pero también a otros esfuerzos, porque acá hay una deformación en tracción, o sea que hay un poco de momento, pero la parte comprimida de la columna va a ser como mínimo el 60%. Eso es lo que me está diciendo. Y ya les digo, esto no es compresión pura. Acá, para que haya deformación de tracción, es porque las columnas están sometidas con momento. Pero eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa ahora es saber que este phi, para nuestro caso, va a ser 0,9. Entonces, yo todavía estoy que quiero determinar ese último punto. Y para eso, viendo las hipótesis de diseño, se me va a presentar esto. En principio, que el momento nominal, va a ser igual ¿a quién? A la tracción, ¿sí? ¿Por quién? Por este brazo, que acá lo he llamado Z. O la compresión por también este brazo. Eso está bien. Es fórmulas que tienen que ver con el equilibrio estático. Y a su vez, que esta carga tiene que ser igual a esta. Entonces, estos son dos elementos que me van a ayudar. ¿Por qué? Porque yo conozco el área de acero que va a tener esa sección. Y conozco el área y conozco la tensión del acero, yo puedo sacar T, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo T. Bien, perfecto. Y sé, a su vez, que T es igual a C.
Ahora bien, también puedo plantear otras ecuaciones que me van a ayudar. Por ejemplo, yo sé, ¿sí?, que las deformaciones en el hormigón y del acero son directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. Esto, por lo que ya habíamos hablado, de que las secciones se mantienen planas luego de las deformaciones. Y también sé esto, que la máxima deformación en la fibra de hormigón tiene que ser en rotura del 3 por 1000. Entonces, aparece esto, ¿sí? Y de acá yo puedo saber que si la deformación es del 3 por 1000, bueno, puedo despejar este phi, pero este todavía no lo estoy conociendo. También la deformación del acero va a tener esta expresión, que es un poco lo que venimos viendo. Ahora bien, otra hipótesis que tengo es que la relación constitutiva tensión-deformación en el acero es bilineal, que cuando estoy aproximadamente con un 2 por 1000 de deformación en el acero, ya empieza a trabajar con la tensión de fluencia. Esta, que no se considera la resistencia que pueda tener el hormigón a tracción. Y ahora lo que puedo sacar es con estas fórmulas, acá un poco es la explicación por qué de una forma como la que está en puntos voy a pasar a una tensión uniforme. La cuestión que yo, para hacer este pasaje que está hecho acá, voy a decir que si yo planteo el valor de C con esta curva, ese C va a ser igual, bueno, acá está mal, esto no es 0,85, sino que es gamma, como un valor de gamma, pero al final queda 0,85, así que, pero es el valor de gamma por la tensión, que sería esto, por esta altura y por el ancho de la sección. Y por otro lado, si yo quiero sacar el valor de C de esta curva, diría que es igual a un valor que le pongo alfa por la tensión por el ancho de la sección y por este valor B. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte, esta tensión representada uniforme, tiene que ser igual que esta, que es una curva. Entonces, yo igualo esta expresión con esta, ¿sí? Y de ahí lo que voy a sacar es ese valor de, bueno, de gamma, que acá ya está puesto 0,85, y ese valor de gamma lo voy a tener que sacar conociendo un valor de alfa y un valor de beta 1, que son dos valores que se sacan de la bibliografía. Ah, no lo tengo puesto acá. Espera. Acá está. Esos valores, ¿sí?, de alfa y de beta se sacan entrando con las características del hormigón y de esta tabla que está en la bibliografía. La cuestión es que
logro decir que la tensión en el hormigón va a ser esta que está acá. O sea, que está bien representarlo de esta forma y que el valor de beta 1, como vimos, depende del material hormigón. ¿Sí? Que si es menor que 30 o igual es 0,85 y si es mayor ya toma esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Yo, fíjense, conozco el valor de T, porque conozco el área y conozco la tensión. Sé que T vale igual a C. Y con el valor de C, yo puedo sacar cuánto vale A, ¿sí? Y una vez que tengo A, bueno, puedo sacar cuánto vale C y teniendo ese valor de A, también puedo sacar el par que tengo acá, ¿no es cierto? Entonces, al sacar, porque tengo A y puedo sacar este brazo, entonces, al sacar este brazo, tengo sacado lo que sería el momento nominal que puede llegar a tener esta sección y también del diagrama, al tener C y tener este valor, puedo sacar el ángulo phi y con eso puedo representar el último punto que me estaba quedando en esta curva. A ver, que sería este, donde el momento llega hasta el límite de ser el momento nominal y el ángulo, el ángulo de deformación, el ángulo de curvatura, el que proviene de la deformación última y el valor S de profundidad del eje neutro. Entonces ya puedo determinar mi último punto. En la práctica, además de hacer este punto, van a ir dándole valores a diferentes hasta encontrar cuál es el punto exacto donde se llega a la armadura a estar en fluencia, que eso es por iteración, entonces por eso no lo vemos en la teoría, pero sí lo van a hacer en la práctica y van a poder determinar lo que sería el punto D para armar estas curvas y después hacer una lectura de cómo queremos nosotros realizar nuestros diseños de hormigón. Entonces, esto sería lo que tenemos que hacer, lo que tenía que dar para la clase de hoy, para que ustedes puedan realizar las... A ver... Ahí está. Para que ustedes, no sé, he escondido tanto la presentación que ahora no veo. Para que ustedes puedan realizar el práctico. Entonces, el jueves van a trazar las curvas y después... Dios, ¿cómo estamos? Ahí está. El jueves van a trazar las curvas y el martes nos vamos a encontrar para empezar a hacer, a ver el desarrollo de lo que sería flexión en el hormigón armado. No sé si tienen algún comentario por hacer. No, profe, yo no. Bueno, ahora yo les voy a subir este PowerPoint y bueno, los espero el martes que viene y el viernes con Antonella, ¿sí? Y así tienen la posibilidad de tenerlo ya, a esto. Perfecto.
Si no tienen ninguna otra cosita por decir, por hoy terminamos. Muchas gracias, profe. No, por favor. Muy atento, profe. Chau, chau, chicos. Hasta Bueno, luego. chau, chau. Chao, hasta luego.